Bienvenidos una vez más al epicentro de la farándula turca, al Sancta Sanctorum del romance y al paraíso de los rumores que nos hacen vibrar el corazón. Si eres de los que no se pierden ni un capítulo de esas telenovelas que nos dejan pegados al sofá, si suspiras con cada historia de amor que traspasa la pantalla y si te emocionas hasta las lágrimas con las parejas que parecen sacadas de un cuento de hadas, entonces siéntete como en casa. Este es tu lugar. Hoy, damas y caballeros, tengo una noticia que no es solo una bomba, es un misil intercontinental directo al centro de nuestra obsesión turca. Algo que confieso, hasta yo misma he estado esperando con ansias, deseando en silencio y, sí, hasta rezando para que se haga realidad. Estamos hablando con toda la pompa y circunstancia que merece, de la mismísima Demet Özdemir y el inigualable Can Yaman. Sí, lo sé, el hype es real. ¿Recuerdan esa química que hacía chispear la pantalla en Erkencikus, esa explosión de miradas, sonrisas y gestos que incendió nuestros corazones y nos hizo creer, aunque sea por un momento, en el amor verdadero, ese amor de película que parece imposible de encontrar en la vida real? Pues prepárense porque agárrense fuerte a sus asientos, porque la posibilidad de verlos juntos de nuevo es más real que nunca. Pero antes de que la emoción nos desborde por completo, antes de que empecemos a diseñar el vestido de novia de Demet, antes de que reservemos el hotel para la luna de miel, y antes de que elijamos los nombres de sus futuros hijos, quiero recordarles, con todo el cariño del mundo, que se suscriban a nuestro canal. Activen esa campanita mágica. Hagan que suene como las campanas de boda. Así, no se perderán ni una sola de nuestras actualizaciones, ni un solo rumor jugoso, ni un solo análisis profundo y por supuesto, ni una sola noticia sobre Demet y Can. Además, suscribirse es nuestra gasolina, nuestro combustible, lo que nos permite seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia de chismosos profesionales. Los esperamos con los brazos abiertos. Ahora sí, dejen todo lo que están haciendo y presten atención, porque vamos al grano. Como les adelanté al principio, la noticia que tengo hoy es, bueno, es de esas que te hacen saltar del asiento, gritar de emoción y llamar a todos tus amigos para compartir la alegría. Desde que terminaron su relación, hemos estado siguiendo cada uno de sus pasos, analizando cada rumor, descifrando cada indirecta. Todo. Y parece que nuestros esfuerzos han dado sus frutos. La verdad siempre encuentra el camino. Durante las últimas semanas han estado circulando fotos y vídeos que, bueno, que son bastante comprometedores. No diría que son la prueba irrefutable que estábamos buscando, pero sí son lo suficientemente jugosos como para encender todas las alarmas. Fuentes cercanas a la pareja han estado filtrando información que apunta, con insistencia, a que Demet y Can han estado pasando tiempo juntos, en secreto. Sí, señoras y señores, en secreto. Como dos adolescentes que se escapan de casa para ir a su primera cita. Parece que ambos están intentando mantener un perfil bajo, evitar que la prensa se entere y, sobre todo, proteger su intimidad. ¿Las razones? Podrían ser muchas y todas válidas. Quizás no quieren revivir la presión mediática asfixiante que sufrieron durante su relación anterior, esa ola de rumores, especulaciones y críticas que puso a prueba su amor. Quizás están intentando reconstruir su relación de una forma más tranquila, privada y alejada del ojo público. O quizás simplemente están disfrutando del misterio, de la emoción de verse a escondidas y de la adrenalina de mantener un secreto. ¿Pero qué pruebas concretas tenemos de todo esto? ¿Estamos basando nuestras esperanzas en simples suposiciones? Buena pregunta. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Aquí es donde entran en juego nuestras habilidades detectivescas y nuestra capacidad para analizar cada detalle. Primero, tenemos unas fotos borrosas, sí, lo admito, la calidad no es la mejor, pero innegablemente significativas, tomadas en un restaurante con un ambiente muy romántico en Roma. Sí, Roma. La ciudad del amor, de la pasta, del Coliseo y ahora del escenario de este posible reencuentro. En las fotos se ve a una pareja que, según nuestros expertos en reconocimiento facial, se parece muchísimo a Demet y Can cenando juntos. La calidad de las fotos no es la mejor, lo sabemos, pero las características faciales, el corte de pelo, la forma de vestir, el lenguaje corporal. Todo apunta a que son ellos. Algunos dirán, podría ser cualquier persona parecida. Pero no. Aquí es donde entra en juego la información de nuestro informante anónimo.
Un testigo que estaba en el restaurante asegura que escuchó a la pareja hablar en turco y que reconoció, sin lugar a dudas, las voces de Demet y Can. Además describe un ambiente muy romántico con velas parpadeantes, música suave de fondo y muchas miradas cómplices. Miradas que lo dicen todo. Miradas que gritan amor. Pero la cosa no termina ahí, mis queridos chismosos. Hay más. También tenemos un vídeo que ha estado circulando por las redes sociales, un vídeo que ha provocado un terremoto en la comunidad de fans de Demet y Can. En el vídeo se ve a una mujer que se parece mucho a Demet saliendo de un hotel en Roma, con un look muy casual, intentando pasar desapercibida. Unos minutos después, un hombre que se parece mucho a Can sale del mismo hotel, también intentando evitar las cámaras. Ambos llevan gorras y gafas de sol, un disfraz básico para pasar inadvertidos, pero a nosotros no nos engañan. Los reconocemos. Reconocemos esa sonrisa, esa forma de caminar, esa aura de estrella. Además hay que tener en cuenta los movimientos en las redes sociales, ese campo de batalla moderno donde las celebridades dejan pistas, lanzan indirectas y juegan al gato y al ratón con sus fans. Tanto Demet como Can han estado publicando fotos y vídeos en lugares que parecen ser los mismos. Por ejemplo, ambos han subido fotos con vistas panorámicas muy similares de Roma. Demasiada coincidencia, ¿no creen? ¿Qué probabilidades hay de que dos personas que no se ven desde hace años visiten la misma ciudad, se alojen en el mismo hotel y disfruten de las mismas vistas, todo al mismo tiempo? Yo digo que las probabilidades son casi nulas. Y no solo eso, también hay que analizar el lenguaje corporal, esa herramienta silenciosa pero poderosa que revela nuestros verdaderos sentimientos. En las fotos y vídeos que han aparecido, se puede notar una tensión palpable, una atracción innegable. Algo está pasando ahí. Los expertos en lenguaje corporal aseguran que hay señales claras de que Demet y Can se sienten atraídos el uno por el otro y que están disfrutando de la compañía del otro. La forma en que se miran, la forma en que se tocan accidentalmente, la forma en que se ríen juntos, todo habla de una conexión profunda y duradera. Pero, ¿qué significa todo esto en el gran esquema de las cosas? ¿Están realmente juntos otra vez? ¿Están intentando darle una segunda oportunidad a su relación, aprendiendo de los errores del pasado y construyendo un futuro juntos? ¿O simplemente son amigos que se encontraron en Roma y decidieron cenar juntos para ponerse al día? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero una cosa es segura, hay algo más que amistad en el aire. Hay una chispa, una llama que se niega a extinguirse. Lo que sí podemos decir, con base en lo que hemos observado, es que tanto Demet como Can han madurado mucho desde la última vez que estuvieron juntos. Demet ha consolidado su carrera como actriz, demostrando su talento y versatilidad en diferentes proyectos. Can, por su parte, ha ampliado sus horizontes, trabajando en producciones internacionales y conquistando al público de todo el mundo. Ambos han crecido como personas y como profesionales. Quizás esta madurez y esta experiencia les permitan construir una relación más sólida y duradera. Quizás esta vez las cosas sean diferentes. Quizás esta vez el amor venza todos los obstáculos. Quizás esta vez estén destinados a estar juntos para siempre. ¿Pero qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet y Can deberían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar otra telenovela juntos, reviviendo esa magia que nos cautivó en Erkentzikos? ¿Cuál es su momento favorito de Erkentzikos, esa escena que los hizo suspirar y soñar con su propio final feliz? Queremos saber su opinión. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Y hablando de Erkentzikos, ¿recuerdan esa escena épica en la que Can le declara su amor a Sanem bajo la lluvia torrencial? ¡Qué momento tan icónico! Esa escena nos hizo creer en el amor verdadero, ese amor que lo supera todo, y nos hizo soñar con encontrar a nuestra propia alma gemela. ¿Será que Demet y Can se han dado cuenta de que son el uno para el otro, de que están destinados a estar juntos, de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo? Por supuesto, todo esto son especulaciones y rumores. No tenemos pruebas definitivas y irrefutables de que Demet y Can estén juntos otra vez. Pero como dice el viejo y sabio dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena fuerte, muy fuerte. Casi como una catarata. Lo que sí sabemos es que tanto Demet como Can tienen una conexión especial, una química innegable, una magia que los une. Una conexión que va más allá de la pantalla, que traspasa la ficción y se convierte en realidad.
Una conexión que se siente en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto. Y esa conexión es algo que no se puede fingir, algo que no se puede forzar, algo que simplemente existe. Así que mientras esperamos a que Demet y Can confirmen o desmientan estos rumores, nosotros seguiremos investigando, buscando pistas, analizando cada detalle con lupa y compartiendo con ustedes cada descubrimiento. Porque, seamos honestos, no podemos evitarlo. Somos fans incondicionales de esta pareja y queremos saberlo todo sobre su historia de amor. Queremos ser testigos de su felicidad, celebrar sus logros y apoyarlos en cada paso del camino. Además, seguiremos trayéndoles las últimas noticias sobre sus estrellas turcas favoritas, los estrenos más esperados, los chismes más jugosos y, por supuesto, mucho más contenido sobre Demet y Can. Así que no se despeguen de nuestro canal, manténganse conectados con nosotros y prepárense para vivir un viaje lleno de emociones, sorpresas y, por supuesto, mucho chisme. En resumen, amigos, tenemos fuertes indicios de que Demet Özdemir y Can Yaman podrían estar juntos otra vez. Fotos y vídeos en Roma, movimientos sospechosos en las redes sociales, testigos anónimos que nos susurran al oído. Todo apunta a que el amor ha resurgido entre ellos. El amor ha vuelto a florecer como una rosa en primavera. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo lleno de emoción, especulaciones y sobre todo, mucha esperanza. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberían darle una segunda oportunidad a su relación? ¿Cuál es su pareja favorita de las telenovelas turcas? ¿Qué otros rumores les gustaría que investigáramos a fondo? Déjenos sus comentarios. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y para terminar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de la farándula turca. Y que el amor esté siempre de su lado. Que el amor los acompañe en cada paso que den, que ilumine su camino y que los haga felices para siempre. Adiós.